un catalizador de una reacción que ustedes han estudiado en el bachillerato, por ejemplo. ¿Cómo catalizamos una reacción? Aceleramos el proceso que no sea a través de enzimas. El calor, tal vez. El calor, ¿verdad? Es un catalizador no biológico. Cuando le damos calor a una reacción, incluso cuando hablábamos de las disoluciones, para que ocurriera ese proceso de disolución, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Porque me decía que estaba inestable. Cuando le damos calor a esa reacción, ¿verdad?, de disolución, pues ocurría de manera más rápida. Pues las proteínas son catalizadores, pero biológicos, ¿verdad? Y son además muy selectivos. Son muy selectivos para sus sustratos. ¿Quiénes son los sustratos? Los sustratos y productos. ¿Quiénes son los sustratos? O sea, es antes de la reacción de catalización. Ajá, o sea, cuando yo tengo dos sustancias, ¿verdad?, que van a reaccionar para formar un producto. Los sustratos son esas dos sustancias que reaccionan, ¿verdad?, para formar el producto. Entonces, ellas determinan en qué sentido va la reacción, con qué velocidad se produce. Y entonces, las enzimas, en su gran mayoría, ya después vamos a estudiar esto, son proteínas, ¿verdad? Incluso en el proceso de la coagulación, en la formación del coágulo de fibrina, todas las reacciones que se producen son enzimáticas, son enzimas las que van transformándose. También me habían hablado del transporte de sustancias, y ayer cuando hablábamos con el grupo 3, hablábamos de que la albúmina transportaba ¿a quién? A ver, los del grupo 3. Cuando ocurre la catálisis o a la bilirrubina indirecta. A la bilirrubina, ¿verdad? Indirecta. Entonces, transportan sustancias también, como por ejemplo la albúmina, como la hemoglobina, que hemos visto que la hemoglobina transportaba, ¿verdad?, oxígeno y se convertía en la oxihemoglobina. O también cuando vimos la parte de gases, la hemoglobina también transportaba el CO2 de los tejidos para llevarlo, parte del CO2 lo transportaba la hemoglobina, ¿verdad? También hay hormonas que tienen, una gran parte de las hormonas de nuestro cuerpo tienen estructura proteica, o sea, son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que se secretan por un determinado órgano, pasan a la sangre y entonces allí van a ejercer la función en dependencia de donde encuentren en qué células tienen receptores para ellas. Esas son las hormonas, ¿verdad?, que son las que controlan las funciones más importantes de nuestro cuerpo. También me había dicho Marcos que forman anticuerpos, o sea, las gamma globulinas que vamos a estudiar, los anticuerpos IgG, IgM, IgA, ¿verdad? GAMDE, para aprendernos, para que no se nos olvide, GAMDE, G-A-M-D-I-E, las inmunoglobulinas son proteínas, ¿verdad? También pueden ser antígenos que pueden ser reconocidos en la superficie de una célula. Puede que una bacteria produzca determinadas proteínas que son reconocidas por nuestro sistema inmunológico como no propias, ¿verdad? Y pueden provocar además determinados procesos en nuestro cuerpo, por eso son toxinas, ¿verdad?, que las bacterias producen y desencadenan una serie de procesos que llevan a la aparición de síntomas y signos, y por eso las enfermedades. Tienen la función estructural que había dicho Daniel, muy importante, por ejemplo, formando parte del colágeno, que tanto se habla por ahí, y aquí vamos, en estas clases, vamos a ser un poquito, como yo les digo, críticos con algunas cosas que a veces escuchamos, ¿verdad? Porque escuchamos por ahí, ya su cuerpo no es capaz, en las ¿cómo se llama?, en la radio, en la televisión y demás, dice, ya su cuerpo no es capaz de sintetizar colágeno.
críticos y vean si esto que ustedes escuchan es verdad, ¿verdad? Entonces, las proteínas tienen una función estructural, forman parte del colágeno, tienen una función contráctil, porque también la función contráctil que desencadena o que se produce en nuestros músculos para llevar el movimiento está garantizado por las proteínas actina y miosina, que garantizan la contracción muscular en nuestro cuerpo y que garantiza entonces los movimientos musculares, ¿verdad? Pueden servir como almacén de aminoácidos. O sea, hay determinadas proteínas que están en nuestro cuerpo, como por ejemplo yo les decía, cuando nosotros no tenemos proteínas que no incorporamos, podemos coger proteínas de la albúmina que está circulando en nuestro organismo para sintetizar. Ayer veíamos, por ejemplo, cuando se destruía la hemoglobina, que la parte proteica se podía utilizar, esos aminoácidos se podían utilizar para sintetizar otras proteínas. Entonces también pueden servir de almacén de aminoácidos para que estos aminoácidos sean utilizados en la síntesis proteica que ustedes estudiaron en biología y que necesito que ahora revisen un poquito, ¿verdad?, de cómo se producían todos esos procesos que ocurrían a nivel de qué organelo celular. Ribosomas. De los ribosomas, ¿verdad? Entonces quiero que lean un poquito para entonces ir integrando lo que aprendieron en biología y lo integrando ahora con la bioquímica. Ya les había dicho que el proceso de coagulación de la sangre se inicia el proceso de coagulación de la sangre tiene dos fases. Una fase ya inicial, que es en la que los vasos sanguíneos se contraen, en la que entonces disminuye el flujo sanguíneo, las plaquetas como que son las células sanguíneas, se pegan allí a donde ocurrió la lesión, ¿verdad? Esa es una fase inicial de la coagulación o de la hemostasia, pero después se desencadenan, y no quiere decir que en esta no haya proteínas implicadas, también hay proteínas implicadas que secretan las plaquetas y demás, pero después en la fase 2 de la coagulación o de la hemostasia se desencadenan en la activación de proteínas que tienen actividad enzimática, y unas van activando a las otras porque muchas funcionan en forma de inactivas. O sea, no puede ser que ahora cuando Diana se da una heridita porque está trabajando en la cocina y no tenía experiencia, pero ahora tiene que ayudar en la casa como está, pues entonces se da una herida, no puede ser que empiecen a sintetizarse las proteínas. Ellas circulan en forma inactiva, ¿verdad? Pero se van a activar por una cascada enzimática que desencadena la conversión de el fibrinógeno, que se convierte en fibrina, que es lo que nosotros vemos cuando sacamos sangre en el tubo rojo, el tubo que no tiene anticoagulante. Cuando sacamos sangre allí, ¿verdad?, ustedes ven que la sangre se va a poner dura, se va a hacer un coágulo, ¿verdad? Y pasado un tiempo en el baño María van a ver una parte del coágulo que es como transparente. Esa es la fibrina, y es producto de que el fibrinógeno, que es una proteína muy importante de la sangre, se convirtió en fibrina y estabiliza el coágulo plaquetario. Entonces, también se dice que participan en la generación y transmisión de los impulsos nerviosos del sistema nervioso, ¿verdad? Tienen también acción amortiguadora, como me habían dicho ahí, cuando estudiamos el pH, ¿verdad? Cuando estudiamos el pH, cuando estudiamos equilibrio ácido básico, ¿qué proteínas tenían función amortiguadora? ¿En qué espacios o en qué compartimentos? Veíamos que las proteínas eran muy importantes como amortiguadores del pH. Anthony, Abad. Intracelularmente estaban las proteínas mismas. Intracelular. También en los eritrocitos la hemoglobina. Y en los eritrocitos la hemoglobina también